Ya estamos, parece, al aire. Voy a hacer, damos un solo segundo para que se conecten más personas. ¿Cómo están? Solo una más. Y ya está. Muy bien. Estamos aquí con los amigos del Par Explora de la región metropolitana norte. Estamos transmitiendo este Facebook Live sobre enanas marrones. Me presento, soy Juan Carlos Beamín, soy astrónomo, coordinador científico del Centro de Comunicación de las Ciencias. Y en esta tarde de invierno, un poco fría quizás, aunque tuvimos un poco de sol en la capital, vamos a hablar sobre este tema que en particular a mí me fascina. Son las enanas marrones, mi tema de investigación. Y quiero compartir algo con ustedes. Así que desde ahora les pido que por favor nos dejen sus preguntas. Yo voy a tratar de contestarlas al final. Si es que las sé y si es que no, me voy a investigar y se las contesto después por redes sociales. Que nos pueden seguir, por supuesto. Los invitamos a que sigan al Par Explora de la región metropolitana norte. También pueden seguir al Centro de Comunicación de las Ciencias o a mí también, y los podemos compartir siempre conocimiento, que de eso se trata la ciencia. Para el tema de hoy vamos a hablar sobre enanas marrones, como les decía, estos objetos bien raros y que son en particular los mejores y los más entretenidos de todos porque tienen un montón de cosas raras y lo demás que no son tan populares. Entonces hay mucho que podemos aprender de estos objetos. Mi charla siempre tiene esta segunda diapositiva, creo que llevo años con ella y no me aburro porque siempre hay gente que no la ha visto y siempre hay niños nuevos que necesitan no olvidarse de esto, necesitan recordar que lo importante es no dejar de hacernos preguntas, debemos siempre estar atentos a, a responder, a poder tratar de seguir empujando las barreras del conocimiento. No nos podemos cansar de esto, porque en el momento en que dejamos de buscar respuestas, de hacernos preguntas, simplemente se acaba la ciencia. La ciencia es, por definición, ignorancia, pero no solamente quedarnos en la ignorancia y defenderla, sino tratar de romperla y poder avanzar hacia adelante. Así que es importante no dejar de hacernos preguntas, pero no basta solo con hacernos las preguntas, sino como dice la imagen, hay que seguir nuestra curiosidad y tratar de investigar. Así que esa es mi invitación y mi mensaje más fuerte, ya sea divulgación, incluso en charlas con otros investigadores. Este es un recordatorio súper importante, que no podemos quedarnos donde estamos, sino que tenemos que salir de nuestra zona de confort para poder llegar más lejos y crecer como personas y como sociedad. Habiendo dicho esto, y si este es el mensaje más potente que tengo para darles, quiero mostrarles una imagen del cielo. Este es el cielo nocturno que podemos ver en Chile, en particular, en el desierto, en cualquier parte del mundo con buenos cielos, podemos ver un montón de estrellas. Y les digo un montón de estrellas porque básicamente todo lo que vemos en nuestro cielo nocturno está dentro de nuestra galaxia, salvo por tres cosas que podemos ver a ojo desnudo. Aquí pueden ver, no sé si ven el mouse, pero vemos una gran franja que cruza de lado a lado la imagen y esta imagen nos muestra la Vía Láctea, el centro de nuestra Vía Láctea, de donde vivimos nosotros, nuestra galaxia, y también vemos un montón de puntos desparramados por todos lados. Todas esas estrellas están dentro de nuestra galaxia. Lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos no está tan lejos que, como muchas personas dicen, la luz de las estrellas viene viajando y quizás esa estrella ya no esté allí. Eso la verdad es que no es cierto, las estrellas sí están ahí. ¿Por qué hago este comentario? Porque uno siempre ha escuchado en las charlas de astronomía de las galaxias, de los agujeros negros, de las supernovas y de un montón de otras cosas. Y muchas de esas no las podemos ver con nuestros ojos. Tengo que hacer, eso sí, dos salvedades, o tres en realidad. Una es nuestra galaxia vecina, ahí está encerrada en un círculo, se llama Andrómeda. Esta sí efectivamente es algo que está fuera de nuestra galaxia, es otra galaxia parecida a la Vía Láctea, y pueden ver que de hecho tiene un cierto tamaño, tiene probablemente 200 o 300 mil millones de estrellas, algunos dicen 400 mil millones de estrellas quizás, y no, la podemos ver a simple vista, efectivamente, sobre todo si nos vamos más hacia el norte, en el hemisferio norte en particular, se puede ver levemente con una pequeña nube difusa, esa es Andrómeda, y en el hemisferio sur tenemos la suerte también de poder ver dos objetos que también están fuera de nuestra galaxia técnicamente, pero que la están orbitando, a diferencia de Andrómeda, que no nos está orbitando a nosotros,
que son las nubes de Magallanes. Esta es una vista desde el observatorio Las Campanas, mirando desde uno de los telescopios más grandes que están ahí. Ahí abajo se ve esa mini ciudad, que en realidad son un par de casas donde vive la gente en el observatorio y donde se va a comer también. Y hacia arriba derecho podemos ver una mancha grande, esa mancha grande es la nube grande de Magallanes, y más arriba se ve la nube pequeña de Magallanes. También son dos galaxias irregulares, a diferencia de la Vía Láctea, que es una espiral, y a diferencia de las galaxias elípticas, que son bien redonditas. Esto es básicamente lo que podemos ver con nuestros ojos. Eso es, estrellas y estas tres galaxias. Y ya está. También podemos ver planetas, por supuesto, los que están dentro de nuestro sistema solar, pero en particular los objetos que yo les voy a hablar hoy, no hay uno solo que se pueda ver con nuestros ojos. Para todos ellos necesitamos de instrumentos. Y les voy a dar una pequeña idea. Ya vieron estas fotos, pudieron ver que hay distintos colores también en las estrellas, no todas son blancas o planas, hay algunas más azules, otras más rojas. Si ustedes han visto el cielo, probablemente también lo han notado. ¿Por qué tienen distintos colores las estrellas? Bueno, la respuesta es bastante simple. A primer orden, las estrellas brillan de acuerdo a su temperatura y su tamaño. Y el color de la estrella no tiene que ver tanto con el tamaño, sino solo con su temperatura. En este caso, una estrella más caliente se ve de un color más azul, y una estrella más fría que un azul se va a ver un color blanco, después amarillo, y después la vamos a ver anaranjada y roja. Esta es la escala de colores, por así decirlo, de las estrellas. Pueden ver también aquí en esta tabla algunos de los ejemplos, por ejemplo, Aldebarán en la constelación de Tauro, la estrella más brillante, y Betelgeuse es la estrella roja que ustedes pueden ver en la constelación de Orión. Si no saben dónde están y quieren buscarlas, vayan a Google o a alguna aplicación de sus teléfonos y las pueden ver principalmente en el verano. En esta época está un poco difícil. Pueden ver Antares. Si buscan ahí, Antares también es una estrella bien roja. Esta es la constelación de Escorpión y esta sí se ve esta noche en el hemisferio sur. Ahora, esto que les estoy contando es toda una previa acerca de para dónde vamos con las enanas marrones. Vean los colores: azul, blanco, amarillo, anaranjado, rojo, y yo les voy a hablar acerca de enanas marrones. Claramente no caben en esta categoría, serían más frías todavía, así que deberían estar abajo de esta lista que ustedes ven en sus pantallas. Yo les decía algo acerca del tamaño y la temperatura y el brillo, y para dejarlo un poco más claro, porque voy a mostrar un diagrama a continuación, y me gustaría explicarlo antes de llegar y mostrarlo, es cómo se pueden ordenar las estrellas. Lo que vamos a ver es un corto video sobre un cúmulo de estrellas, un grupo de estrellas, así voy a irme un par de pasos más atrás. Estas son galaxias, son grupos de estrellas bien grandes. En particular, si ven en la imagen, arriba de dejen ver si puedo poner no puedo poner un puntero. Perdón. Vemos la nube de Magallanes, la grande. Hacia abajo a la izquierda se ven unos grupitos de estrellas, como un punto más gordo. Esos son grupos de estrellas. Esos grupos de estrellas, o cúmulos estelares, los podemos ver con alta resolución con telescopios como el telescopio espacial Hubble. Eso es justamente lo que muestra este video, un zoom en un cúmulo de estrellas. Y van a ver, en particular, estrellas de distintos colores y con distintos brillos. Y esto de verdad que parece un juego de niños, pero es súper, súper importante en astronomía. Voy a silenciarlo porque está en inglés. Entonces, este es el centro de un cúmulo globular. Esta es una imagen muy, muy pequeña del cielo, donde están realmente miles y miles de estrellas. ¿Qué hacemos? Vamos a ir clasificándolas una por una y las vamos a ordenar por color. Simplemente por color. No nos importa en qué lugar físicamente están. Colocamos todas las azules a la izquierda, las rojas a la derecha, y las ordenamos simplemente. Y ahora vamos a ordenarlas por su brillo. Y esta es la forma que nos va a quedar. Simplemente ordenamos las estrellas por color y por brillo, y nos queda esta forma. Esta es una forma súper importante para los astrónomos. Se llaman las estrellas en diagonal, se llaman estrellas de secuencia principal. El Sol está en esta secuencia principal durante la gran parte de su vida. Después hay una rama que se llama la rama de las gigantes. Una vez que terminan de consumir su... Oh, perdón. Voy a dejar corriendo un poco el video. Cuando terminan de consumir el combustible en el centro, las estrellas crecen de tamaño. Y al crecer de tamaño, se enfrían un poco, o sea, pasan de ser como
van en esta secuencia principal, no es que vayan avanzando, sino que la secuencia misma va bajando. Las estrellas, una vez que se les acaba el combustible, empiezan a ir evolucionando y pasan de la secuencia principal a la rama de las gigantes. Simplemente porque se les acaba el combustible en el centro. Y eso hace que crezcan y aumenten mucho, mucho su tamaño. O sea, el Sol, imagínense, está ahí chiquitito, chiquitito entre comillas, mide mucho más que la distancia de la Tierra a la Luna, pero logra consumir un tamaño más o menos como el de la órbita de la Tierra. O sea, pasar de 1,5 millones de kilómetros a 150 millones de kilómetros. Ese gran cambio de tamaño hace que aumente mucho su brillo y por eso se ordenan hacia arriba las gigantes rojas. Una vez que se les consume el material en torno al núcleo, empiezan a consumir helio en el centro, es una etapa posterior, vemos que pasan a una nueva etapa que se llama la rama horizontal, que es esa sección azul, se desprenden de algunas de las capitas y está quemando helio de forma constante. Y finalmente mueren las estrellas y se transforman en enanas blancas y se ve una pequeña secuencia en el costado. Y aquí simplemente desordenamos de nuevo porque en el cúmulo que estábamos observando, las estrellas están distribuidas por todas partes. Esto es simplemente para explicar el diagrama que viene a continuación, que es este. Pueden ver más o menos la misma estructura. Una secuencia principal, una rama de las gigantes, no se ve tan clara la secuencia horizontal, eso es verdad, porque estamos viendo otro espacio del cielo completo, no solamente un cúmulo de estrellas. Y hacia la izquierda podemos ver la secuencia de las enanas blancas, que son los remanentes de las estrellas, que es la ramita que está más abajo. Esas estrellas son muy chiquititas y brillan muy poco. Hasta aquí, todos son estrellas. Enanas blancas, las más pequeñas, son como los cadáveres estelares, después de que terminan de consumir todo su combustible las estrellas. Las estrellas un poco más arriba, y las enanas marrones, ¿dónde están? ¿Qué son las enanas marrones? Bueno, son la colita de la secuencia principal. Ustedes ven hacia abajo, empiezan a aumentar los números y a disminuir la temperatura. Bien, aquí es lo que está, de nuevo, igual que antes, ordenadas por color, las azules a un lado, las rojas al otro, y las más rojas, ahí pueden ver ustedes la temperatura, 3000 grados, y si nos seguimos corriendo hacia la derecha, podemos llegar a 2000, 1500, 1000 grados o incluso menos. Y ahí abajo están las enanas marrones. Son estrellas muy frías, del porte de Júpiter aproximadamente, y brillan muy, muy, muy poco. Así que estas enanas marrones son una continuación, por así decirlo, de las estrellas. Son rojas, son frías y prácticamente no brillan. De hecho, en esta imagen se puede ver, por ejemplo, las diferencias que tienen. Vemos en el lado izquierdo a los planetas y los exoplanetas, que son como Júpiter, Saturno u otro tipo. Después tenemos las enanas marrones, que son casi del mismo tamaño que Júpiter. Esto es súper importante y lo voy a repetir muchas veces durante esta charla, pero son aproximadamente del mismo tamaño. Y después a la derecha tenemos estrellas. Las estrellas, si se fijan bien, parecen ser del mismo porte, pero solamente las más frías. Estas que están, que tienen algo así como 80 veces la masa de Júpiter. Después las estrellas crecen muchísimo de porte y ya no son más del porte de los planetas. El Sol, por ejemplo, mide mucho más que Júpiter. Así que esta es como una escala. Hay un rango de masas súper importante acá. Todas tienen el mismo porte, pero pueden ir desde aproximadamente 80 veces la masa de Júpiter hasta unas pocas masas. No quiero poner un límite como está escrito acá. En esta imagen hay algunos problemas que tenemos en la comunidad y estamos todavía discutiendo acerca de esto. Pero una enana marrón, por definición, no es una estrella. Y eso es súper importante. Las enanas marrones no son estrellas. En astronomía nos cuesta mucho hacer definiciones. Definimos estrella como un objeto que está quemando hidrógeno o que está fusionando hidrógeno para poder mantenerse brillando. Eso es una estrella. Las enanas marrones no hacen eso. Pueden quemar otros elementos por cortos periodos de tiempo, por ejemplo, un poquito de litio. Pueden quemar también una variante del hidrógeno que se llama deuterio, que es un protón con neutrón. Pueden quemar esas cosas, pero les dura muy poco tiempo. Y después, nada. Simplemente se van enfriando a medida que pasa el tiempo, a diferencia de una estrella que mantiene su temperatura por largos periodos de tiempo, como lo ha hecho el Sol, por ejemplo, por más de 4.500 millones de años. Así que estas enanas marrones no son estrellas, pero tampoco son planetas. Están justo entre medio. ¿Qué las diferencian? Eso es lo que quiero explicarles hoy día en esta charla.
Aquí tenemos otra visión parecida. Ahí tenemos, por ejemplo, el tamaño del Sol, una estrella grande, o al menos promedio. Hay estrellas mucho más grandes que el Sol, por supuesto. Después tenemos un ejemplo de una estrella roja, las enanas M, que son conocidas también, pueden verlas como enanas rojas, que son más chiquititas que el Sol, son más frías. Y después tenemos una secuencia de enanas marrones, donde está Teide 1, la primera descubierta, Gliese 229, también está ahí peleando quién la descubrió primero, un objeto muy frío que tiene temperaturas algo así como las que tenemos en nuestro planeta, y después tenemos a Júpiter. Si se fijan, todas tienen el mismo tamaño, a pesar de que tienen masas muy distintas y temperaturas muy distintas. Un poquito de historia para ir encontrando. Estos objetos no se conocen hace tanto tiempo. La verdad es que la primera se encontró en los años 90, el año 94, y se publicaron los resultados del año 95 por un grupo de científicos españoles que estaba mirando un cúmulo de estrellas, un grupo de estrellas bastante cercano que se llama las Pléyades, que las pueden ver a simple vista, se conocen también como las 7 hermanas. Si ustedes han visto probablemente la marca Subaru o Subaru, ven que tiene 7 estrellitas. Esas 7 estrellitas son las Pléyades, justamente. De hecho, Subaru es la palabra para Pléyades en japonés. Así que este grupo de estrellitas ahí se han estudiado mucho, no son 7, son muchas, muchas más, son miles de estrellas, y en particular encontraron este objeto que ustedes pueden ver ahí con un zoom, que se llama Teide 1. Teide 1 cumple con los requisitos de tener una masa bajo el criterio que la convertiría en estrella. Así que, por definición, sería una enana marrón. Y fue la primera en encontrarse. Así que este grupo de Rafael Rebolo, María Rosa Zapatero y Eduardo Martín fueron los primeros que la encontraron. Casi al mismo tiempo, otro grupo de estadounidenses en Caltech y en otras universidades encontraron otro objeto que también cumplía los mismos requisitos, que se llama Gliese 229b. Eso quiere decir que acompaña a la estrella que se llama Gliese 229. Así que esta enana marrón no está sola. La que encontraron el grupo de españoles está sola dentro de este grupo de estrellas que son conocidas como las Pléyades. Esta no. Esta es una compañera. Es una estrella doble, o sea, en realidad es una estrella con una enana marrón de compañera. Y es el puntito blanco que ustedes pueden ver ahí chiquitito. La, la, la estrella es la gran y saturada estrella que se ve al lado izquierdo. Así que este fue imágenes obtenidas en los años 94-95. Como pueden ver, casi simultáneos se encontraron las dos primeras enanas marrones. Esto es súper interesante porque enanas marrones se habían predicho en los años 60 por un científico de apellido Kumar, con K, por si lo quieren buscar. Kumar predijo estas enanas negras que serían el resultado de la formación estelar, así como se forman las estrellas. Dijo, bueno, ¿qué pasa si se forman estrellas más chiquititas que no alcanzarían a consumir o a producir energía a través de la fusión de elementos? Simplemente se enfriarían para siempre y no brillarían casi nada. Él las llamó en su momento enanas negras, hoy día las llamamos en realidad enanas marrones, para no confundirlas también con los agujeros negros y con otras cosas. Así que enanas marrones, ese sería el nombre que se quedaron. 30 años después se lograron descubrir estos objetos. Ahora, ¿son en realidad todas iguales? Así como uno piensa, las estrellas tienen diferentes temperaturas y tienen diferentes colores, tienen diferentes tamaños. Ya vimos que los tamaños de las enanas marrones son bastante parecidos, son todas más o menos del porte de nuestro gran planeta, el sistema solar, pero tienen sí temperaturas distintas. ¿Influirá en algo eso? La verdad es que influye muchísimo. Son muy distintas estos tipos de estrellas. Tenemos 3 tipos. Nosotros a los astrónomos nos encanta clasificar cosas igual que a los biólogos, así como hay insectos, artrópodos y hay mamíferos y aves. Nosotros también clasificamos todos nuestros objetos para poder buscar propiedades que tengan en común. Así que les pusimos 3 nombres. L, T e Y. No se olviden, los nombres no son importantes, pero simplemente decirles que hay las que son más calientes tienen ciertas propiedades, como por ejemplo cambios en su atmósfera. Y generalmente lo que hacen estos objetos es, nacen con temperaturas mayores y a medida que se van enfriando, van transicionando. A diferencia de las estrellas, esto es súper importante. Las estrellas nacen con una temperatura y durante toda su vida se mantienen casi constante la temperatura. Los cambios son muy, muy menores. En cambio, las enanas marrones pueden partir con temperaturas cercanas a las de una estrella incluso, 2500, casi 3000 grados, 2700 quizá el límite, y se enfrían hasta llegar a temperaturas como la que tenemos hoy día en nuestras ciudades, de 300 grados Kelvin
o 500 grados Kelvin, por ahí, digamos 20 grados Celsius. Pueden y hay enanas marrones con esas temperaturas, que son justamente las que ustedes ven a su derecha, las Y, que solamente conocemos una veintena de estos objetos. En todo lo que hemos podido explorar en el universo, solamente conocemos una veintena de objetos. Así que nos podemos contar con los dedos de 2 personas. Enanas T son un poquito más calientes, digamos, están entre medio, y vamos a ver más adelante qué diferencias tienen además de la temperatura. Las enanas marrones tienen esta característica que uno dice, bueno, ¿cómo va a ser frío algo que tiene 1500 o 2000 grados? Bueno, hay que recordar que son chiquititas, son del porte de Júpiter, a diferencia de las estrellas que son más grandes, mientras más grandes, más brillan, y son frías, mucho más que una estrella. Por lo tanto, casi todo su brillo no lo emiten en luz visible. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas formas de describir la luz. Por ejemplo, si tú te has alguna vez roto un hueso o un esguince, te han tomado probablemente una radiografía. Esa radiografía lo que hace es atraviesa tu piel y rebota en el hueso, y por lo tanto puedes ver si tienes una fractura o no. Esa es un tipo de luz y nosotros la llamamos rayos X. Son rayos muy energéticos. Después uno tiene la luz ultravioleta que viene del sol y nosotros nos protegemos en verano poniéndonos crema para que no nos quememos. Esa luz ultravioleta viene de las estrellas. Si uno cuenta la cantidad de luz ultravioleta en comparación con la luz visible que emite el sol, es muy poquita. ¿Ya? El sol emite mucha más luz visible que luz ultravioleta. Pero el sol también emite luz infrarroja, que no la podemos ver tampoco y que es menos energética, por así decirlo. Y a esta nosotros podemos hacer cámaras infrarrojas que básicamente detectan, por así decirlo, la temperatura, son más sensibles a eso. Y aquí vemos un ejemplo de una foto de un perro en luz visible, como nosotros lo miramos con nuestros ojos y como una cámara de fotos, y cómo lo veríamos con una cámara infrarroja. Vemos que nosotros podemos ver el reflejo del pelo y nos parece más brillante la zona del pelo, pero si miramos en infrarrojo vamos a ver que lo más brillante es el interior de la boca y los ojos. Mientras que la nariz, ustedes se han tocado la nariz de un perrito, probablemente han sentido que es un poco más fría. Así que ahí vemos los cambios de temperatura. Las cámaras infrarrojas son bastante buenas para eso y nos permiten ver otro universo. Y por otro lado también tenemos las ondas de radio, que nosotros no las vemos y que gracias a eso, por ejemplo, yo les estoy hablando a ustedes, estamos haciendo una transmisión a todas partes del mundo porque estas ondas viajan hasta un satélite, después llegan y así las ondas viajan, pero no las vemos. Pero podemos construir antenas que sí son sensibles a ellas. Bueno, ¿todo esto para qué? Para decirle que las enanas marrones son frías y así como el Sol emite la mayor cantidad de luz en el rango visible, o sea, lo que nosotros vemos, las enanas marrones emiten la mayor cantidad de luz en el infrarrojo. Por lo tanto, lo que hacemos los astrónomos en realidad es construir telescopios con cámaras infrarrojas para poder observar estas enanas marrones. Y por eso también costó mucho poder detectarlas. Por eso tuve que esperar casi 30 años. Simplemente eran difíciles de encontrar porque todos los telescopios antes eran en luz óptica. Los detectores infrarrojos tuvieron recién un gran auge en la final de la década de los 80 y principios de la década del 90 del siglo pasado. Así que eso previno en gran manera de que los detectáramos. A pesar de que se descubrieron en el año 94, a estas alturas conocemos miles de enanas marrones. Quiero hacer un alto. Aquí voy a aprovechar estos pocos minutos para poder también hablar un poquito de física que hay detrás de todo esto. Y es que, ¿qué es un arco iris? Para dejar de nuevo más claro el tema de qué es la luz óptica visible infrarroja, que a veces me puedo enfrascar en discusiones. ¿Qué es un arco iris? Es una respuesta quizás sencilla, ¿cierto? Ah, bueno, la luz pasa por las gotitas de agua y se pone el arco iris de distintos colores. ¿Alguna vez se han preguntado qué hay después del rojo? ¿Qué hay después del violeta? ¿Por qué nosotros no lo vemos y simplemente vemos esos colores en el arco iris? ¿Qué pasaría si le pudiéramos sacar una foto a un arco iris con una cámara infrarroja? ¿Qué pasaría si le pudiéramos sacar una foto a un arco iris con una cámara ultravioleta? Bueno, de nuevo, ¿qué es lo que está pasando? Simplemente la luz del sol viene, atraviesa las gotitas, se refleja y nosotros podemos ver este arco iris en el cielo. ¿Ya? Es un poquito más complicado que eso, pero en resumen es esto. Como ya les mencionaba, la luz es simplemente una pequeña parte de lo que se conoce como radiación electromagnética. Así que tiene que haber mucho más. El sol emite luz ultravioleta, emite luz infrarroja. ¿Por qué no la vemos? Porque no somos sensibles.
Y esto es una foto de lo que veríamos, por ejemplo, si tuviéramos cámaras infrarrojas tomando una foto de un arco iris. Vemos la luz visible, vemos abajo los árboles, ¿cierto? Bien oscuros, porque está sin iluminación mayormente. Mientras que si vemos en un luz ultravioleta que está a su izquierda, podemos ver que el arco iris está más hacia abajo, se desvía aún más. La luz ultravioleta es la que más se desvía si la pudiéramos ver. Ahí podemos ver ese arco iris ultravioleta. Y como ven, es la misma zona de cielo. Noten también abajo las nubes, cómo cambia la forma de las nubes versus la versión visible y cómo cambia la iluminación. Si ustedes ven, los árboles bloquean la luz visible, pero bloquean mucho más la luz ultravioleta y simplemente se ve todo negro. Mientras que si ponemos una cámara infrarroja, el arco iris vemos la continuación hacia el otro lado, porque la luz infrarroja se desvía aún menos que el rojo. Vemos también cómo se ilumina un poco más las nubes y vemos muy iluminados los árboles y el suelo. Eso es porque brillan, por así decirlo, en la temperatura del suelo y de los árboles hace que brillen en el infrarrojo y por lo tanto se ve más brillante. Así que estas son las diferencias que tendríamos con distintas cámaras. ¿Y para qué les digo esto? Porque bueno, los telescopios justamente como los que tenemos en el norte de Chile, el telescopio VLT, el telescopio Las Campanas, el telescopio SOAR y Tololo en Chile, permiten tener instrumentos o cámaras infrarrojas para observar el cielo. Pero más importante aún son algunos satélites que se han usado, como el satélite WISE que ustedes ven acá en la imagen. El satélite WISE observó todo el cielo en ondas infrarrojas y nos dio realmente una nueva mirada del cielo que nos permitió encontrar cientos, si no miles, de estas enanas marrones. Para que tengan una idea de cómo se ve el cielo, y les acabo de mostrar en esta imagen cómo se ve nuestra Tierra con distintas cámaras, pero el cielo también se ve muy distinto en infrarrojo. Esta es la misma zona de cielo fotografiada con un telescopio óptico que se llama Pan-STARRS, ubicado en Estados Unidos, y a la derecha es el mismo pedazo de cielo observado con el satélite WISE. De hecho, pueden ver en la imagen izquierda que hay una zona que se ve más oscura y negra. Esa imagen más oscura y negra es una zona de polvo donde probablemente se están formando estrellas. Eso es lo que pensaríamos solo al verla. Y cuando nos vamos a la derecha, esa zona oscura se transforma justamente en la zona brillante, porque ese polvo está emitiendo luz. Y eso lo podemos ver con la imagen infrarroja. Entonces, tenemos una visión complementaria del cielo nocturno, que es ideal para estudiar las enanas marrones, porque como ya les decía, son tan frías que su temperatura, o sea, su luz se irradia en el infrarrojo. Mientras más frío, más infrarrojo. Así que esto es para darle una idea de cómo las podemos observar. Este satélite WISE en particular fue muy útil. Fue construido, de hecho, pensando en encontrar estas enanas marrones ultra frías. Y vemos ahí en el centro de la imagen un puntito verde. Y ustedes me dicen, bueno, ¿estamos estudiando enanas marrones o enanas verdes? Bueno, lo que pasa es que se construyeron unos filtros y se ajustaron, por así decirlo, para que cuando se juntaran las imágenes se viera de un color. En particular eligieron el verde, pero eso es una razón completamente aparte. Si quieren la puedo describir en la hora de preguntas. Se usaban distintos filtros, distintos colores para construir esta imagen y los puntitos verdes justamente son las enanas marrones nuevas ultra frías. Estas se descubrieron hace relativamente poco tiempo, estamos hablando de menos de 10 años atrás, y tienen algunas características súper interesantes, como por ejemplo nubes de agua, nubes de amonio y otras características. Además, también nos sirvió para cambiar un poco la perspectiva que teníamos de nuestro universo cercano. Y cuando digo universo cercano me refiero realmente a los objetos más cercanos a nuestro Sol. Ahí abajo ustedes pueden ver el Sol, lo que se conoce como la nube de Oort. Es el lugar de donde vienen la mayor cantidad de los cometas. Y a solo 4 años luz, un poquito más de 4 años luz, podemos ver a Próxima Centauri y Alpha Centauri, que es un sistema de 3 estrellas. Alpha Centauri, la estrella amarilla, es muy parecida al Sol, tiene orbitando otra estrella, un sistema doble que se está orbitando, nosotros podemos ver esa órbita, y un poquito más lejos está Próxima Centauri, bastante más lejos en realidad. Y de hecho Próxima está un poquito más hacia nosotros, así que la vemos, es nuestra estrella más cercana. Pero es un sistema de 3 estrellas, están juntas, gravitacionalmente juntas,
y es el sistema más cercano. Después de eso, el segundo sistema más cercano, lo pueden ver a su izquierda, se llama la estrella de Barnard. Es una estrella que se mueve súper rápido en el cielo y está ahí, es la segunda más cercana. Y el tercer y cuarto objeto se descubrieron solamente gracias al satélite WISE que ya les mencioné. Por eso se llaman WISE 1049 o WISE 0855. Esos son los números de teléfono que les ponen los astrónomos de acuerdo a dónde están en el cielo. Estos objetos, el tercer y cuarto objeto o sistemas más cercanos a la Tierra, eran completamente desconocidos hasta el siglo XX. Recién en el siglo XXI los pudimos encontrar. Y justamente son una enana marrón binaria, el sistema WISE 1049, o también conocido como Luhmann 16, en honor al descubridor, el señor Kevin Luhmann, y WISE 0855 están ahí. Ese al parecer está solito. Ahora, ¿por qué es importante que sean binarios? Uno dice, bueno, ¿están dando vueltas entre ellos o no? ¿Qué me permite saber eso? ¿Por qué es interesante descubrirla? Bueno, esta imagen, esta película en realidad, muestra justamente 5 enanas marrones dobles que podemos verlas orbitando. En particular, este que estoy marcando acá en la zona izquierda de la pantalla, Luhmann 16, es el mismo objeto que les mostraba antes, el tercer objeto más cercano a la Tierra, lo podemos ver orbitar. Y eso nos permite calcular las masas, calcular qué masa tiene cada uno de estos objetos. Alguien va a decir, bueno, ¿y para qué me interesa saber cuánta masa tiene una enana marrón si ya las conozco, son todas del mismo porte? Pero ese es justamente un problema. Nosotros, en astronomía, hay muchas cosas que nos cuestan mucho. Una es saber la distancia a la que están las cosas. Porque no podemos llegar y medir con una regla o con un metro, esto está así, más o menos 10 años luz. Nadie puede construir un objeto que mida eso. Así que tenemos que usar métodos más indirectos. La otra cosa que no podemos ir y poner en una balanza. Nadie puede ir y poner una balanza y pesar el sol o pesar el... No se puede, simplemente es imposible. Entonces, determinar las masas es súper difícil y lo podemos hacer a través de las leyes de Newton, por ejemplo, porque sabemos que en el universo se cumplen las leyes de la física en todas partes. Así que el hecho de que sea binaria nos permite calcular bien la masa. En el caso de las estrellas podemos estimarla de otras maneras, pero las enanas marrones, como les dije al principio, nacen con una temperatura y como no están produciendo energía, van cambiando en el tiempo. Entonces una estrella que nació, por ejemplo, con 2000 grados y otra que nació con 1000 grados, van a las dos ir bajando la temperatura. Y va a llegar el momento que la que nació con 2000 va a llegar a 1000 grados. Y uno dice, sí, van a tener la misma temperatura. Probablemente se van a ver igual para nosotros. Pero una va a tener más masa, la que nació con 2000 grados, era originalmente tenía más masa, era más pesada que la de 1000. Pero eso no lo podemos decir sabiendo su temperatura. Y eso es un grave, grave problema. Eso se llama una degeneración de temperatura y masa y edad. Así que no lo podemos sacar. Pero con las estrellas binarias podemos determinar muy bien la masa. Así que son realmente los mejores laboratorios que tenemos los astrónomos para entender mejor estos objetos. Ya como para un poco redondear algunas ideas, para que también dejemos tiempo para las preguntas, les quiero mostrar cómo llegaron a existir estos objetos. Y aquí está la gran disyuntiva, el gran problema que tenemos los astrónomos que trabajamos en enanas marrones en cómo definirlas. De verdad, no tenemos una definición que satisfaga a todas las personas. Así como tenemos definición para estrellas, estamos todos de acuerdo que arriba de 80 masas de Júpiter, todas son estrellas, y da lo mismo si son azules, verde, amarilla o roja, son estrellas porque están produciendo luz. Con las enanas marrones tenemos claro que a partir de 80 hacia abajo son enanas marrones, ok, estamos tranquilos con eso, pero el límite con los planetas no lo tenemos para nada claro. Así que las personas dicen, bueno, ¿por qué 13 masas de Júpiter? ¿Qué pasa en ese límite? Bueno, sucede que las enanas marrones efectivamente tienen otros elementos, como el hidrógeno, pero también tienen uno que se llama deuterio. El deuterio es simplemente un hidrógeno, el hidrógeno es el elemento más simple del universo, que tiene un protón y un electrón nada más. El deuterio tiene un protón y un neutrón. Y este elemento un poquito más pesado, por así decirlo, sí se puede fusionar en enanas marrones que tienen más de 13 masas de Júpiter.
Mientras que si tiene menos de 13 masas de Júpiter, el deuterio no se quema, no se produce ningún tipo de energía. Entonces muchas personas dijeron, ah, lógico, la diferencia entre planetas y enanas marrones es 13 masas de Júpiter. Entre 13 y 80 enanas marrones, de 13 para abajo los llamamos planetas. Fantástico, la gente se convencía bastante fácil, decía que sí, pero después empezaban a decir, espera, ese límite es un poco arbitrario, porque las enanas marrones se pueden formar por el colapso de una nube, igual que las estrellas. Las enanas marrones se forman igual que las estrellas, solo que no alcanzaron a comerse tanta materia para alcanzar una masa como la del Sol y quedaron chiquititas, como que llegaron tarde a la repartición de gas y se quedaron chiquititas. El problema es que uno puede formar enanas marrones más chiquititas con menos de 13 masas de Júpiter. Podemos formar una de 5, de 4 masas de Júpiter. De la misma manera, o sea, una nube de gas colapsó, se encogió y formó una enana marrón con menos de 4 masas. O sea, nacieron de la misma manera. Deberían tener las mismas propiedades. ¿Por qué las llamamos planetas entonces? Por otro lado, los planetas se forman en torno a una estrella. Por ejemplo, en el sistema solar, ahí ustedes pueden ver en la parte de abajo, el sistema solar cuando colapsa, se forma, empieza a dar vueltas, eso hace que se aplane, que forme una especie de disco, y los planetitas se empiezan a formar en este disco. Y pueden formarse planetas de una masa de la Tierra, 10 masas de la Tierra, o la masa de Júpiter, o 10 veces la masa de Júpiter, o 30 veces la masa de Júpiter. Se pueden formar planetas muy pesados, más que el límite de 13. Entonces vamos a llamar a ese planeta o enana marrón se formó de forma diferente. ¿Por qué deberíamos llamarlo de una u otra manera? Esa distinción hace que esta línea depende a quién le pregunten un poco, es la respuesta que les van a dar. Así que, ¿podemos formar enanas marrones en un disco? Si la definición es 13 masas de Júpiter, la respuesta es sí. ¿Podemos formar planetas como si fueran estrellas? Sí, pero no estarían orbitando una estrella. Eso los dejaría fuera de la clasificación de planetas. Entonces, ¿qué son? Porque para ser planeta tienes que estar orbitando una estrella. Entonces, ¿qué sería? ¿Como un planeta flotante? Así, literalmente un errante errante. Eso ha sido un tema de discusión en muchas discusiones de gente que estudia enanas marrones y planetas. Así que al parecer hasta ahora, el límite de 13 masas de Júpiter parece que no lo vamos a usar mucho más, sino más bien cómo se origina. Si se forma igual que una estrella, da lo mismo su masa, lo vamos a llamar enanas marrones. Y si se forma en torno a una estrella, en un disco, lo vamos a llamar planeta, no importa que pese más de 13 masas de Júpiter. Esa es una de las cosas que hasta el momento tenemos un poco de consenso, pero todavía no está escrito sobre piedra, como se dice. Les quiero mostrar, por si todo esto que les estaba diciendo les suena un poco abstracto, les quiero mostrar un dibujo que explica mejor, una animación, perdón. Esta es una simulación de cómo se forman las estrellas. Esta es una nube de gas original donde por gravedad, simplemente por gravedad, empiezan a colapsar distintas zonas. Y como no es perfectamente homogéneo, algunas zonas empiezan a tener más masa y se empiezan a formar como filamentos. Y en esos filamentos vamos a ver cómo se empiezan a formar también las estrellas. Esto es simplemente gas, lo que estamos viendo. Ahí se formó una, por ejemplo, los puntitos blancos son las estrellas. Y vemos cómo se empiezan a formar una y otra estrella en estos filamentos. Cómo se empiezan a mover y estas acumulaciones de gas empiezan a ser cada vez más densas. Vemos también cómo empiezan a orbitarse y a salir disparadas algunas. Esto es por interacciones gravitacionales, simplemente por eso. A diferencia del Sol, donde todo se mueve ordenado en un plano, cuando se forman las estrellas, como en la gran nebulosa de Orión, como en la zona de Rho-Fucus o en otras zonas donde se están formando estrellas, esto está pasando. Hay como un desorden estelar, por así decirlo, y el gas forma y forma estrellas. Esto es una simulación. Asimismo, se formarían las enanas marrones también. Ahí podemos ver la imagen completa de esta zona de formación estelar. Esta es una simulación, por ahí el autor está abajo, Matthew Bate. Si ustedes buscan Matthew Bate y formación estelar o Matthew Bate solamente, seguramente van a encontrar más videos como este. Ahora bien, la última parte que quiero y no me quería perder por ningún motivo es que las atmósferas de las enanas marrones son súper interesantes, porque a diferencia de nosotros, como el planeta Tierra, tenemos una atmósfera muy chiquitita, muy delgada, si la comparamos con el tamaño del planeta.
Y vemos igual estratificación, vemos las nubes, pero vemos nubes o abierto. En cambio, en las enanas marrones tenemos distintas capas, podemos tener distintas profundidades, y de hecho podemos explorar esas distintas capas usando distintos telescopios. Por ejemplo, con telescopios infrarrojos podemos ver la parte más de arriba, con otros podemos ingresar un poco más en la atmósfera y podemos ver, por ejemplo, a través de ciertos hoyitos y podemos entender la dinámica que está pasando. Esto es algo que recién se está haciendo, que es bastante complejo, pero es muy interesante porque las atmósferas de las enanas marrones se parecen mucho a las de planetas extrasolares o a las de planetas como Júpiter. De hecho, esta es una visión artística de una enana marrón, y esta es una imagen de Júpiter vista en óptico, como la vemos nosotros a través de un telescopio, por ejemplo, y en infrarrojo. Y vemos que se ve diferente. Vemos que a pesar de que se ven las franjas, vemos ciertas diferencias porque estamos viendo distintas capas de nuestro planeta, distintas temperaturas, distintos procesos físicos. Pero se parecen mucho a las de las enanas marrones. ¿Qué ventaja tiene esto? Si nosotros quisiéramos estudiar Júpiter, imaginémonos que estamos en Alpha Centauri, en nuestra estrella más cercana, y quisiéramos estudiar Júpiter, tendríamos el problema de que el Sol brilla tanto y Júpiter brilla tan poquitito que nos costaría mucho, mucho poder estudiarlo. No lo podríamos ver porque la luz de la estrella es tan fuerte que opacaría, por así decirlo, al planeta. En cambio, las enanas marrones están volando por ahí solitas, sin una estrella que la esté opacando. Entonces podemos ir a hacer nuestros estudios en las atmósferas de las enanas marrones, entender todos estos procesos físicos que están ocurriendo en sus atmósferas y después aplicar todo ese conocimiento a las observaciones que hagamos de los planetas, que probablemente van a ser mucho más pobres que las que hacemos en enanas marrones. Así que es súper importante entender bien toda la física que está pasando, la química, porque es mucho más difícil la química que hay con estas moléculas en las atmósferas de las enanas marrones, y después aplicarlas en las futuras búsquedas de planetas extrasolares. Así que es algo que a mí me entusiasma un montón. En virtud del tiempo, este es solamente un video como para resumir toda la charla. Encontré un video que resumía mi charla entera en 2 minutos y medio. Así que podemos ver el Sol, enanas marrones y un gigante gaseoso. Casi el mismo porte. Las estrellas se forman a través del colapso gravitatorio de una nube de gas. Pero si es que no hay, si hay suficiente gas, se alcanza la temperatura alta para empezar a quemar hidrógeno. Pero si es que no, si es que la cantidad de gas que se comió, por así decir, este embrión, no fue suficiente, nunca va a alcanzar a quemar hidrógeno y se va a formar una enana marrón que se va a enfriar para siempre. Va a tener nubes, va a tener propiedades atmosféricas súper interesantes, pero simplemente se va a ir enfriando y enfriando por toda la eternidad. Es importante que las enanas marrones se pueden haber formado hace miles de millones de años y van a seguir brillando con su temperatura baja por miles de millones de años más. Las temperaturas que podemos encontrar en estos objetos, las enanas marrones, pueden ser tan frías como la que nosotros tenemos hoy día en nuestra casa, es decir, de 30 grados Celsius o menos incluso. La enana marrón más fría que se ha encontrado hasta ahora, voy a bajar un poquito la música, la enana marrón más fría que se ha encontrado tiene una temperatura menor a menos 30 grados Celsius, más frío que eso. Para ello, por supuesto, como les conté, construimos telescopios especiales, ideales para poder observar en infrarrojo. Para ello tenemos que enfriarlos casi al cero absoluto y poder tomar imágenes. Esta es de nuevo, no tenemos ninguna imagen tan clara como esta, pero tenemos, tenemos espectros que nos permiten saber sus temperaturas. A pesar de que hemos conocido un montón, ya cada vez hay más variedad, están dispersas por todo el cielo, todavía no sabemos todos los detalles de estas atmósferas. Y como están viendo en la parte final de este video, lo que les estaba diciendo recién, podemos estudiar sus atmósferas en mucho más detalle porque no están siendo opacadas por una estrella. Y de esa manera, estudiando enanas marrones, podemos entender también mucho mejor la evolución atmosférica de los planetas gigantes gaseosos que son más masivos que Júpiter, algo que no podemos hacer en nuestro sistema solar. Así que eso es súper importante de mencionar. Si queremos entender cómo evolucionan las atmósferas, las enanas marrones son la clave para entender los objetos más masivos. Y con eso quiero dejarles esta linda imagen porque también, así como Júpiter tiene unas auroras boreales increíbles, auroras polares, perdón,
Las enanas marrones también las tienen un montón de procesos como las auroras, tienen nubes, tienen tormentas, tienen ráfagas, por así decirlo, tienen lluvias y otras cosas de distintos elementos y nos sirven un montón. Así que si tienen alguna pregunta, yo feliz de contestarlas ahora y dejarlos invitados, por supuesto, a que sigan las redes sociales del Par Explora RM Norte. Aquí están, las pueden ver. También pueden seguir al Centro de Comunicación de la Ciencia. Los invito también a descargar el libro Astronomía Ilustrada, que está publicado y libre en la página del centro, y también a escuchar nuestro nuevo podcast, La Raíz de la Ciencia, con temas científicos nuevos en cada episodio. Así que muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado esta charla. Vamos a responder algunas preguntas que nos están llegando por acá. Voy a dejar una imagen. Un segundo. Dice, Eco Paola pregunta, ¿los colores no tienen que ver con los elementos presentes? Sí, los colores tienen que ver con los elementos presentes. La verdad es que, ¿cómo decirlo? Juegan un rol, sí, pero es secundario. Voy a desdecirme 1000 veces. Voy a ir de nuevo a una imagen. Ya. La temperatura es el factor principal. Seguro eso firmado, el factor principal. Ahora, ¿qué pasa si tenemos dos estrellas con la misma temperatura? Imaginemos dos estrellas que tienen exactamente la misma temperatura que el Sol, pero una es el Sol y una tiene menos metales, por así decirlo, tiene menos elementos. Por ejemplo, una estrella que solamente tuviera hidrógeno y helio y no tuviera nada más. El Sol tiene otras trazas de calcio, magnesio, fierro y un montón de otras cosas. Eso quiere decir que la temperatura que nosotros veríamos sería ligeramente distinta. ¿Ya? Y eso también podría cambiar el color, pero algo que nosotros con nuestros ojos no podríamos percibir, necesitamos instrumentos dedicados para ello porque son cambios realmente muy pequeños. Así que es verdad que influye un poquitito la composición, la cantidad de otros elementos que tenga, en especial el fierro, es muy importante, no son críticos. En el caso de las enanas marrones no tenemos suficiente estudio, nunca hemos podido medir las abundancias de elementos con respecto a otras. Eso es algo que no lo podemos hacer de todas maneras. Sabemos que tienen elementos químicos, como por ejemplo, las enanas marrones más calientes tienen unas bandas de agua, o sea, tienen agua en las atmósferas seguro, tienen también dióxido de carbono, que lo podemos detectar sin problema, tienen hidruros de hierro y de otros elementos más que también podemos observar. Mientras baja la temperatura se forman otras moléculas, pero no implica que tengan una diferencia de elementos, simplemente nosotros vemos cambios en las atmósferas porque baja la temperatura y se forman nuevas moléculas. Entonces, por ejemplo, si teníamos agua principalmente y dióxido de carbono, cuando nos vamos a otras más frías, vamos a seguir viendo agua, pero en vez de tanto dióxido de carbono vamos a ver más metano y empieza a absorber otros colores. Y si enfriamos aún más, vamos a ver que empieza a prevalecer el amoníaco, el NH, el amoníaco, claro. Y ahí vemos cómo distintas moléculas se forman simplemente por un efecto de la temperatura en las enanas marrones. En las estrellas es otro cuento, pero afecta muy poquito, es muy poca la diferencia. Eugenio Olivares dice, ¿de qué sirve saber el tamaño de una estrella? Y si el tamaño es proporcional a la masa. Uy, es una pregunta un poco difícil de responder también, pero gracias, Eugenia. ¿De qué sirve saber el tamaño de una estrella? Si uno piensa, ¿me sirve para pagar la cuenta del agua? No, pero en astronomía sí nos sirve para algo. Nosotros tenemos teorías que predicen el tamaño que va a tener una estrella de acuerdo a nuestros cálculos físicos. De nuevo, nosotros no podemos ir y medir, pero sí podemos predecir. Es decir, nosotros hacemos ecuaciones y decimos, ok, de acuerdo a las leyes de la física que conocemos, esta estrella con tal masa debería tener tal temperatura, tal radio o tal tamaño y otras características físicas. Si es que no las tiene, si es que vamos y podemos medir la masa de dos estrellas, ¿ya? Y se están orbitando y podemos medir su masa, podemos ir y comparar con lo que dicen nuestras ecuaciones. Decimos, ok, yo en mis ecuaciones decía que deberían tener 1 y 1,5 masas del Sol. Y después voy a medir y me doy cuenta que es un 30% menos. Chuta, ¿qué pasa? ¿Hice mal las observaciones? ¿Estoy midiendo mal la masa? ¿O lo que yo sé de física está incompleto? Y eso suele ser lo que pasa. Nuestros modelos, nuestro entendimiento del mundo
ha tenido que ir cambiando a medida que vamos descubriendo cosas. Y la masa de las estrellas justamente es una de esas, o el tamaño de las estrellas también, el radio que tienen, es uno de esos ingredientes que afectan mucho las ecuaciones. Entonces, si es que nosotros podemos observar, podemos restringir mejor nuestro conocimiento de la física y podemos mejorarlo. Así que por eso es tan importante, simplemente para mejorar cómo entendemos el universo. Y si el tamaño es proporcional a la masa, sí, la verdad es que hay una relación en las estrellas, mientras más masa, más grandes son. Y en las enanas marrones, no. Las enanas marrones se mantienen con, puedes tener 80 veces la masa de Júpiter, 50 veces la masa de Júpiter, 13 veces la masa de Júpiter y el tamaño es el mismo. Y esto es algo que no quise mencionar, pero ya que lo preguntan, es súper interesante. Las estrellas están soportadas por la repulsión eléctrica de las partículas. ¿Ya? Con la carga eléctrica, así como nosotros tratan de juntar dos imanes y ven que los polos iguales, si tratan de juntar dos lados positivos, se repelen y se salen. ¿Ya? Esa repulsión eléctrica o magnética es la que soporta que las estrellas no sigan colapsando. En el caso de las enanas marrones, están tan apretaditas, son tan chiquititas, tienen tanta masa, que no es la repulsión eléctrica la que la soporta, sino una cosa que se llama la degeneración de electrones. Y no la quise mencionar porque este es un efecto cuántico, pero es súper interesante. Resulta que, imagínense, esto lo voy a poner con un ejemplo, porque es la forma más fácil de entenderlo. Imagínense que ustedes se suben a un autobús, a una micro, como nosotros lo llamamos acá. Se suben a un autobús que tiene 10 asientos desocupados. ¿Qué hacen ustedes? ¿Se quedan de pie, caminando, o se sientan? Lo más probable es que se sienten. ¿Qué pasa si quedan dos asientos desocupados? También se van a sentar. Y si queda uno, probablemente también lo van a tomar. ¿Qué pasa con la persona que viene después? Si están todos los asientos ocupados, ¿se va a sentar encima de una persona o se va a quedar de pie? Se va a quedar de pie porque no tiene ningún sentido sentarse arriba de otra persona. Entonces, probablemente va a haber una pelea. Así que se queda de pie. Pero ese no es el estado que más le acomoda, no es el estado de mínima energía. El de mínima energía y el que todos queremos es estar cómodamente sentados y viajando en nuestro bus. Así que empiezan a ponerse de pie. Y cada vez persona nueva que entra ya no tiene opciones de sentarse, así que se quedan de pie, en un estado que no es el óptimo. Y eso genera, por así decirlo, cierta energía. En el caso de las estrellas, los electrones les pasa lo mismo. Les gustaría estar en ciertas posiciones en las estrellas o en las enanas marrones, pero están ocupadas. Y la única forma de mantenerse es que aumenten su velocidad. A diferencia de estar sentado, uno tiene que estar parado. En el caso de los electrones, tienen que aumentar su velocidad para poder estar en ese lugar. Y al aumentar su velocidad, generan una cosa que se llama presión electrónica de degeneración. ¿Por qué esos electrones degenerados, por qué se les llama así? Simplemente porque no están cómodos como están. A ellos les gustaría estar viajando más lento, pero esa velocidad extra hace la presión necesaria. Y eso hace que las estrellas sean todas del mismo porte, las enanas marrones sean todas del mismo porte, independiente de la masa. Espero que haya quedado claro. Si no, nos escriben y yo trato de buscar alguna forma mejor de describirlo. Claudia Montero dice, hola profesor, ¿en otros planetas existirán los cambios de estaciones como en la Tierra? Súper interesante tu pregunta, muchas gracias. Claudia, las estaciones dependen de la inclinación que el planeta tenga con respecto a su órbita. Esto es súper importante. Mucha gente cree que las estaciones se dan porque estamos más cerca o más lejos del Sol, pero eso implicaría que la misma estación sería para el hemisferio norte que para el hemisferio sur, y eso no es así. Hoy día nosotros en el hemisferio sur estamos de invierno, mientras que en el hemisferio norte están en verano. Así que no tiene que ver con la distancia al Sol, tiene que ver con la inclinación del eje de la Tierra. Entonces, cuando está el Sol aquí, voy a dejar de compartir pantalla un segundo para... Cuando el Sol está aquí y la Tierra está de esta forma, los rayos del Sol le llegan de forma más fuerte, por así decirlo, a la parte de arriba de mi mano. 6 meses después, si pude dar vuelta la mano, los rayos le llegan más directamente a la parte de abajo. Ese sería el cambio de estación. Simplemente porque la Tierra está así y así. Los rayos le llegan directo al norte y después le llegan directo al sur.
Y por eso se producen los cambios de estaciones. Si es que hay planetas que están inclinados, igual que la Tierra, van a tener las mismas estaciones. Si hay planetas que están menos inclinados, los cambios de estaciones van a ser prácticamente inexistentes. Así que depende simplemente de la inclinación que tenga el planeta, el tipo de estaciones que van a tener, o si va a haber la misma estación siempre en todas partes. María nos pregunta por qué son tan importantes en astronomía. La verdad es que las enanas marrones no son los objetos más importantes en astronomía, son en particular los que más me gustan a mí. Y, perdón, estaban llegando más preguntas. Las enanas marrones son súper interesantes, son muy bonitas, tienen muchas aplicaciones y son importantes porque nos permiten entender algo que no existe en nuestro sistema solar. Nosotros podemos estudiar el Sol y podemos entender una estrella, pero si queremos estudiar estrellas que son 10 veces más grandes que el Sol o 10 veces más masivas que el Sol, no podemos estudiar el Sol porque no tiene esa masa, no tiene esa propiedad y tenemos que ir y buscar otras estrellas. Si queremos estudiar planetas que tengan 10 veces la masa de Júpiter, no podemos estudiarlo en nuestro sistema solar porque no hay ningún planeta de eso y tenemos que ir a buscarlo afuera. Enanas marrones no hay en nuestro sistema solar, no hay ninguna sola. Y por eso necesitamos ir a estudiarlas. ¿Por qué? Porque tienen esta característica atmosférica. En su momento se pensó, en los años 90, estoy hablando a mediados de la década del 90, se pensó que las enanas marrones podían ser la respuesta para encontrar la materia oscura. Hoy sabemos que eso no es así. Voy a cerrar una última pregunta, yo sé que ya llevamos casi una hora, pero las enanas marrones, como son tan débiles y no se podían ver, antes de los 90 no había ninguna descubierta, se pensó que el universo podía estar plagado de objetos como las enanas marrones y que éstas fueran la tan buscada materia oscura. Así que nos pusimos a buscarlas como locos. Bueno, yo no, en ese momento estaba en el colegio, pero cuando empezamos a encontrar nos dimos cuenta que no son tan comunes. Así que no pueden explicar toda la materia oscura que se necesita en el universo. Así que ahí obviamente decayó un poco el interés en estos objetos porque ya no dan la explicación al misterio más grande que es el tema de la materia oscura. Que esa sí que es una de las preguntas en física abierta. Si ustedes están viendo y les interesa la física, busquen qué es la materia oscura y si que les interesa aún más, pueden seguir una carrera en torno a ella porque realmente es una de las preguntas abiertas más importantes del siglo XXI en física. Y claro, ya las enanas marrones no podían ser la respuesta, perdieron cierto interés, pero en su momento fue un gran tema. Y por ahora, lo más importante de estos objetos es justamente el tema de las atmósferas, cómo se forman, si existe algún límite de masa del cual ya no se puede formar una enana marrón. O sea, puede ser 5 masas de Júpiter, 3, 1, no lo sabemos. Así que nos quedan algunas cosas pendientes en teoría de formación estelar y teoría de formación de enanas marrones. Y por supuesto las atmósferas, porque todos los conocimientos que tengamos de estos objetos los vamos a poder aplicar también en la búsqueda de nuevos exoplanetas y también de vida a la larga en el universo. Así que esa es como la principal. Así que les damos muchas gracias. Nuevamente me despido a nombre del Par Explora de la región metropolitana norte, del Centro de Comunicación de las Ciencias. Ahí están las redes sociales para que nos sigan también, si es que usan Facebook, Instagram, Twitter. Y nuevamente recomendarles nuestros distintos libros que tenemos y también nuestro podcast que pueden encontrar en Spotify, La Raíz de la Ciencia. Y muchas gracias por estar acá. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un futuro cercano, esperemos. Que estén muy bien.